Bueno, me llama por teléfono Tere y me dice, ya están aquí los originales para el concurso. Digo, ¿y cuántos llegaron? 172. Menciono la cifra porque venció usted a 171 conquistas. ¿Sí? Un profesor de la Universidad Metropolitana acaba de publicar una antología de poesía. La llamó Los poetas hispano-mexicanos. Y es un estudio de los poetas más el agregado de 15 poemas de Jaime Moreno. ¿Por qué lo menciono? Porque la línea central de argumentación de la antología es si somos o no somos mexicanos. En España ahora están tratando de robarnos y hacernos españoles nada más. Entonces, esto quiere decir que el exilio se ha vuelto historia. Y el Ateneo es la caja receptora de todos los documentos, de todos los testimonios, etc. Ese suceder histórico. Bueno, pues volviendo a lo del concurso, dije, bueno, un domingo más en cine, ¿no? Me puse a leer los cuentos. Son minicuentos o minificción, nos llaman de muchísimas maneras, pero es muy fácil decir cuál es el conflicto, no el conflicto, sino la realidad de estos cuentos. Cuanto más pequeños y más breves, menos errores aceptan. Una novela puede meter por ahí 2 que 3 patas y no se viene abajo, pero un cuento, un minicuento, requiere de un pulido enorme. Decía Horacio Quiroga, si no recuerdo mal, que un cuento se muere al principio y al final, si está mal hecho. De la parte media puede pasar. Bueno, el cuento que nos verán casi enseguida cumple perfectamente con un arranque precioso y un final preciso. ¿No? ¿Qué nos llevó a elegir este cuento entre muchísimos otros? Uno, el tema, el argumento. No tiene argumento. O tiene un argumento tan bien trabajado que uno no se da cuenta de ello hasta que termina el cuento. Tiene una temática muy mexicana y perfectamente cumplida. Tiene un final espléndido y está bien escrito. Entonces, nosotros íbamos leyendo, tenemos un acuerdo de miembros del jurado, los dos que somos hijos y el tercero que es Morillo, y que el año pasado fue Ana María Ruiz, hija del señor. Bueno, tenemos el acuerdo de que vamos a elegir 5 finalistas y nos reunimos con nuestros 5 finalistas. Cotejamos, y si coincidimos en uno o dos de los autores, entran a la discusión final. Y así ocurrió con el cuento que hoy estamos celebrando aquí. Llegamos con nuestros 5 finalistas y dijimos, a ver, ¿quién? Quedaron 2. Y nos llevó más tiempo discutir esos 2 finalistas que haber que leer los 170 cuentos anteriores. La pelea fue dura, pero finalmente nos convencimos de que este cuento era el merecedor del premio. ¿Por qué? Porque cumple con todas las funciones del premio. No tiene elementos que le sobren. No tiene metidas de pata en el sentido de la redacción, al revés, está muy bien escrito. Y
tiene un sentido del humor delicioso. Y el tener un buen sentido del humor es bastante difícil. Yo creo que es uno de los mejores cuentos entre los que hemos premiado año tras año. Y me gustaría, yo ya no tengo nada más que decir, que ella lo leyera. Yo, antes de que darte a ti la palabra, quiero decir dos cosas. Mira, quiero leer lo que me escribe el jurado, ¿sí? Pues es que lo interesante es que el jurado sabe que lo ganó Aldonza, no sabe quién es. Y nosotros somos los que luego abrimos el expediente, le aplica y entonces sabemos el nombre. Entonces yo le hablé. Y se trataba de cumplir el 15 de junio, ¿verdad, Federico? Y ese 15 de junio le hablamos por teléfono porque ya teníamos el veredicto y así dice: reunido el jurado calificador el día 15 de junio del 2012 y tras un exhaustivo análisis de los textos presentados a concurso, decidió declarar ganador del 20º certamen literario Juana Santa Cruz el trabajo titulado Motín en la cocina, bajo el seudónimo de Aldonza, por la originalidad de su tema, el manejo del humor y lo acertado del juego lingüístico. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Todos los de la mesa directiva que se los transmití inmediatamente, pues a todos nos salió como una sonrisa en la cara. Además, en un momento que generalmente recibimos tristes noticias, de repente todos nos podíamos reír y eso fue muy bien. Le hablé y entonces a una señora que se llamaba Amelia Somellán, le hablé para decírselo y entonces descubrió una cosa muy linda, que era una contadora de cuentos. No, dije, qué maravilla. Y de hecho, todo su currículum, o sea, todo lo que ella ha hecho es en esa misma dirección. Es narradora oral escénica, así se llama, y ha tomado diferentes talleres de la Cátedra Iberoamericana Itinerante de la Narración Oral Escénica desde 1997. Ha participado contando con niños, jóvenes y adultos en festivales, muestras internacionales y otros proyectos artísticos de narración oral escénica en México y Cuba. Se ha presentado en eventos como la Muestra Internacional del NOE, de la Narración Oral Escénica en la Ciudad de México. Cuento con la ciudad, en el Palacio de Bellas Artes y en la Muestra Internacional, el Gran Teatro de La Habana, en Cuba. Bueno, si yo sigo leyendo, todo es así. O sea, eso ha sido su vida, eso ha sido su trabajo. Y el escribir, supongo que también, sí, seguramente lo que nos mandó no es lo único que ella ha escrito. Pero sí, me encantaría que nos dijeras algo. Antes de decirles un poco acerca de esto del cuento y de por qué lo escribí, quiero ahondar un poquito referente al Ateneo Español. Yo soy mexicana, pero me siento absolutamente cercana con el Ateneo porque yo tuve una amiga entrañable y queridísima, un ser que en mi vida fue muy importante formativamente hablando. Ella era española, no vino refugiada, ella fue enfermera en la Guerra Civil de España, con una vida y una historia para un libro, el cual ella empezó a escribir y nunca pudo terminar porque escribía una página y lloraba durante 4 días. Entonces optó por dejarlo y yo me siento muy cercana con el exilio español, con la República, y recuerdo una frase que decía Antonio Machado: uno es del país donde estrena emociones. Y me parece una forma hermosísima de visualizar lo que México hizo con los refugiados españoles. El presidente Lázaro Cárdenas, con todo este apoyo que le dio al exilio español, el cual a nosotros como país nos enriqueció profundamente, porque vinieron personas de todos los ámbitos de la cultura, del arte, de la ciencia, valiosísimos ejemplos, aquí hay muchos. Y esta es la parte que yo sí quería ahondar en cuanto al Ateneo Español.
Ahora yo les quiero nada más brevemente, porque no me gusta excederme mucho, ¿cuál es la manera, por qué yo escribí este cuento? Un poco contarles acerca de esto, ¿no? ¿Quién no ha relacionado alguna vez en su vida ciertos aromas y sabores con su niñez? ¿Cuántas veces no hemos comido algún platillo que al instante nuestra memoria íntima nos haga decir que literalmente nos sabe a infancia? Y esto lo cuenta con gran belleza Marcel Proust en su extraordinaria obra En busca del tiempo perdido, en donde el comer una magdalena remojada en té le hace recuperar todos sus recuerdos infantiles. Cito a Proust: cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, solos, más frágiles, más vivos, más inmateriales, más persistentes y más fieles que nunca, el olor y el sabor perduran mucho más y recuerdan y aguardan y esperan sobre las ruinas de todo y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo. Fin de la cita. Fue este acto memorioso de aromas y sabores de mi infancia lo que me provocó escribir este cuento. Y como además estoy totalmente de acuerdo con Carmen, creo que en estos tiempos nos hace mucha falta el humor y nos hace reír, mucha falta nos hace reír más a menudo. Decidí escribirlo en este sentido. Yo quiero agradecer de verdad al Ateneo Español, a Carmen Cagueñas por su entusiasmo, por su trabajo, por su tiempo, para que hoy podamos estar reunidos aquí. Gracias a María Teresa Trejo también por su enorme apoyo y muchísimas gracias al jurado, al doctor Federico Patán y a la doctora Angelina Muñiz. Gracias a todos los que están hoy aquí acompañándome, mis amigos, mi familia y a mis hijos, Lorena y Héctor, que son mi mejor cuento. Muchas gracias. Yo también quiero agradecer al donador del premio, porque es algo que durante todo este tiempo, 20 años, ha proporcionado el premio. Sin embargo, nosotros nunca lo hemos, él no quiere que se hable de él, o sea, no le interesa que eso se hable. De hecho, pues es el hijo de Juana Santa Cruz, así es la cosa, esa es la verdad, pero no quiere que se hable de él. Y quiero aprovechar antes de que nos cuentes el cuento, porque nos lo tienes que contar, pues para darte el cheque. Y un diploma. Muchísimas gracias, qué lindo. El cual leo, dice: el Ateneo Español de México, AC, otorga el presente diploma a Nelia Luisa Somellán Romero, primer lugar del 20º certamen literario Juana Santa Cruz, firmado por Carmen Cagueñas, presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora la verdad es que, aprovechando el contenido del cuento y la posibilidad de que Lilia lo cuente, se nos ha ocurrido una estrategia un poco diferente, ¿verdad? Y divertidísima. Sí. Ahorita vamos a pasar al comedor de aquí del Ateneo. Bueno, ya ustedes cuando vean lo que hay ahí inmediatamente creo que lo van a ubicar, y entonces con muchísimo gusto no les voy a leer, les voy a narrar oralmente el cuento, si me lo permiten. Muchas gracias. Eso va a ser así. Gracias a ti. También les quiero decir que, salvo las cosas que están crudas, que sí las hay, todo lo demás es comestible, está limpiecito
Y por favor espero que nos lo acabemos hoy. Con ella, con una copa de vino, eso sí, Federico, eso es lo tradicional. Entonces pasemos, no es que sea el comedor, pero es que miren, esto es una casa que sí era una casa. Seguramente esto era el salón y seguramente aquel asunto era el comedor. Pero nosotros usamos esos salones de manera como que estos para conferencias, otros para exposiciones, pero sí debió ser el comedor de la casa. Nosotros le pusimos aquí, a esta sala se llama María Zambrano, la sala de enfrente es Alfonso Reyes, la otra chiquita se llama Cernuda, que además dicen que le viene bien porque Cernuda era medio místico y es la capilla de la casa, o sea que está bien, ¿no? Nosotros se lo pusimos sin pensar tanto en ese aspecto, pero una vez que oía alguna conferencia muy sesuda sobre Cernuda, dije, pues lo pusimos perfecto, porque es la capilla de la casa, el espacio es pequeñito. Y de hecho aprovecho antes de que pasemos a este último parte de decirles una cosa. Nosotros hemos hecho una ampliación en el tercer piso y a esa sala le queremos poner Gilberto Bosques, un poco cuidando ese equilibrio entre México y España, porque hemos tratado de que todos los nombres tengan que ver con los dos países. Y el día 30, o sea, dentro de una semana, creo que ahora estamos a jueves, el siguiente jueves inauguramos una exposición sobre Gilberto Bosques. ¿Sobre qué? Sí, aquí. Están ustedes invitados. Vamos a hablar de un aspecto muy interesante, de un trabajo que hizo increíble Gilberto Bosques. Pero como dijo él, no fui yo por México, porque él tenía la autorización del gobierno de México. Y entonces ellos compraron unos castillos en Francia y ahí cobijaron a muchos refugiados españoles que huían de Franco, de la guerra, y esa gente ahí trabajó y todo, pero podía vivir y le plantaron la bandera mexicana y pues era solo México. Eso era la gracia de esos castillos que podían parecerse. Entonces acompañamos a Nelia, ¿no?